Ahí tampoco no. Pues a mí ya me sale. Bueno, ¿se está proyectando? Dígame para ver si podemos arrancar. Sí, señor, anestésicos locales. Alejandro, ¿usted les avisó a sus compañeros que se había adelantado la clase? Sí. Sí, claro, señor. Listo, entonces vamos a empezar. Este tema de anestésicos locales, pues lo vamos a complementar prácticamente con la exposición que tienen ustedes de potencial de acción. Mm, ya hay varios que han rotado por, por anestesiología y este es un tema que siempre se ve en la rotación. Algunos ya, todos obviamente conocen acerca de los anestésicos locales, unos más recientemente, precisamente porque les ha tocado exponer este tema o simplemente han sido espectadores de compañeros que han podido hacer esta revisión. Los anestésicos locales prácticamente es de uso no solamente médico, sino que también en otras profesiones como la veterinaria, otros profesionales de la salud como los odontólogos, ¿cierto? Y, y no es solamente la anestesia como tal, es de uso en la especialidad de anestesiología, sino que todas las especialidades, incluyendo medicina general, van a tener contacto con este medicamento. Es un medicamento que es barato, que es un medicamento que está a la mano de cualquier profesional de la salud. Por ende, pues deberíamos conocer perfectamente ese medicamento
para poder usarlo en la práctica. Entonces, hablando un poquitico de la historia de los anestésicos locales, tenemos pues desde nuestros aborígenes prácticamente en el Perú, ellos conocieron que esa hoja de coca que crecía en la selva amazónica pues tenía un efecto extraño y era que ellos tendían a masticar y adormecía la lengua y ellos creían que pues el dios de ellos, que gracias al hijo del dios del sol les había entregado dicha herramienta precisamente para aliviar algunos dolores y entre esas eran las cefalalgias y se encargaban, los pacientes les hacían las trepanaciones previo al contacto de, de, de la hoja de coca y se lo colocaban en el sitio donde iban a hacer la trepanación por medio de este cuchillo tubi y de esa forma algunos me imagino que algunos le aliviaban el dolor, otros pues realmente se morían por la infección tan berraca que se presentaba al tener contacto de gérmenes de la boca al contacto con el cuero cabelludo y precisamente con el periósteo del cráneo. Pero no solamente ellos, o sea, ellos fueron los que trataron de utilizar la coca precisamente para como uso ya medicinal. Antes ellos lo usaban precisamente para eso y antes de que llegaran los colonizadores. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que no se ven cuando usted pasa las diapositivas, seguimos en la primera diapositiva. Ah, ok. ¿Y por qué puede ser? Doctor, porque no parece como si estuviera proyectando, sino como si hasta ahora estuviera metido en las diapositivas. ¿Ahí alcanza? ¿Ahí ya? Ahora sí, doctor. Ok. Sino que también lo utilizaban, por ejemplo, en los tónicos en el vino, para manejar el dolor de muelas, o sea, eso viene de hace muchísimo tiempo. Y se considera que también desde la fórmula inicial de la Coca-Cola también se utilizaba como, como un ingrediente más. Entonces, los anestésicos locales prácticamente desde que se descubrió su composición química a finales del siglo XIX, se han venido investigando y se han venido descubriendo varias fórmulas químicas con el mismo mecanismo de acción, con diferentes efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, hasta conocer el último medicamento, digamos, siempre tratando de, de generar un medicamento con mayor rango de seguridad, ¿cierto? Porque todo medicamento tiene sus efectos adversos y este realmente tiene un efecto adverso grande que es la toxicidad del sistema nervioso y a nivel cardiovascular. Entonces han venido, gracias a estos científicos muy importantes, han venido usando, han venido investigando varios medicamentos, pero no solamente con uso medicinal, sino con uso recreativo, ¿no? Y a partir de los 90 empezaron pues ya a tener una regulación de este medicamento precisamente por sus efectos a nivel del sistema nervioso central.
Inicialmente esos medicamentos se utilizaban de forma tópica para, a nivel ocular, fueron de las primeras cirugías que se fueron realizando, y de ahí poco a poco se fueron incursionando por otras vías, como las vías endovenosas, las vías por medio, las vías neuroaxiales, entre esos pues la raquídea y la peridural. Entonces, cuando hablamos de la farmacología de este medicamento, pues tenemos que ir directamente a la química, y la química no solamente no se refiere a esto, sino que realmente a las propiedades físico-químicas del medicamento. Entonces, para uno entender bien cómo actúan, pues tiene que saber cómo están compuestos, y entre esos se refiere a la liposolubilidad. La liposolubilidad del medicamento, qué tan afín es a una sustancia o un tejido adiposo, y esto nos ayuda a entender por qué algunos medicamentos que son muy liposolubles pueden difundirse más rápido, de esa forma ser más potente, pero también ser tóxicos. El tejido por donde va a actuar normalmente el anestésico local no solamente va a ser a nivel del tejido neuronal, a nivel del axón, sino que él también va a tener afinidad a otros tejidos, como es el músculo esquelético, como es el músculo liso, como es el músculo cardíaco, ¿cierto? Entonces, esa liposolubilidad hace que el medicamento sea un poco más potente, y ahí van a haber unos medicamentos que son más liposolubles que otros. Cuando nos referimos normalmente al pK, siempre hablamos del pH, ¿cierto? En el cual el medicamento se encuentra, el 50% del medicamento está en su forma ionizada y el otro 50% en su forma ionizada. El no ionizado, es decir, en el cual el medicamento está en su forma base, tiende a darle la característica al medicamento que se difunda mucho más rápido en esa membrana bilipídica, y el 50% del medicamento que está ionizado, que también es importante, ayuda para que sea la forma activa y pueda realizar el bloqueo del canal iónico donde va a actuar en la parte interna de la célula. Así que es importante saber que entre más cercano sea el pK del medicamento, entre más cercano sea el pH del tejido que se va a bloquear, pues mayor va a ser su forma no ionizada, y por ende se va a difundir mucho más rápido. Cuando hablamos de la unión a proteínas, pues se refiere qué tanto el medicamento pueda tener afinidad hacia ese aminoácido. Pues los más importantes está la alfa-glucoproteína y la albúmina. A pesar que tenemos mayor cantidad de albúmina, pues tiende a unirse mayor a la alfa-glucoproteína. Entonces, si un medicamento tiene mayor afinidad a las proteínas, entonces lo que va a hacer es que dure más. Entonces, cuando sabemos que un medicamento tiene mayor porcentaje de unión a proteínas, quiere decir que el medicamento va a durar más, porque la fracción libre pues va a ser eliminada más rápido. En cambio, con el anestésico que se une más a proteínas, pues tiende a no eliminarse, y por ende pues a prolongar la duración. Y siempre hablamos de la concentración. Hay unos anestésicos locales, normalmente la lidocaína es un medicamento que viene en dos presentaciones, en dos concentraciones diferentes, y es al 1 al 2%. Entre más concentración del medicamento, pues mayor va a ser el bloqueo. Es decir, menos diferenciación del bloqueo, porque el bloqueo puede ser sensitivo y puede ser motor. Si yo tengo mayor concentración del medicamento, el bloqueo va a ser menos diferenciado y va a ser, digamos que, un poco
más agresivo en el sentido que va a bloquear tanto la parte sensitiva y la parte motora, que eso es importante en el momento en que nosotros vamos a decidir qué tipo de bloqueo vamos a necesitar de acuerdo al procedimiento que se vaya a realizar. Entonces, continuando con la química del medicamento, pues esta es la composición, porque la estructura química de todos los anestésicos. En la parte de la cabeza del medicamento se refiere al anillo bencénico o al aromático, que tiende a ser más es la porción lipofílica, es decir, que tiene mayor afinidad hacia el tejido, digamos, adiposo, por lo cual va a estar en contacto con la membrana lipídica. La amina terciaria o cuaternaria, que va a ser la porción hidrofílica, es decir, que cuando ya esté dentro de la célula pueda tener mayor afinidad a ese medio. Y la que nos da el nombre o el grupo farmacológico va a ser la cadena intermedia. Entonces acá son las diferentes estructuras de diferentes grupos farmacológicos de los anestésicos y vemos normalmente las aminoamidas siempre compartiendo. Acá está normalmente el anillo aromático, la amina cuaternaria o terciaria y la cadena intermedia. Mira, por ejemplo, acá adelantando un poco a la clasificación de los anestésicos locales, como son las aminoamidas, comparten un carbono, cosa que no sucede con el otro grupo farmacológico, que son los aminoésteres. Cuando hablamos del mecanismo de acción, siempre nos vamos a referir prácticamente al bloqueo de la conducción nerviosa, ¿cierto? Entonces, cuando evitamos la propagación de un estímulo eléctrico y queremos bloquearlo, vamos a utilizar un anestésico local. Simplemente se refiere a, ese es el potencial de acción que ustedes hablaron en la exposición pasada, y es que acá en el potencial de reposo, que arranca desde menos 90 a menos 70 aproximadamente, va a haber, digamos que, una invasión, por decirlo así, de sodio, del ion sodio, de ese catión, que todavía se encuentra dentro de la célula, y lo que hace es que pueda aumentar ese potencial de membrana, un potencial umbral que es más o menos entre menos 50, ¿ok? Y al llegar a ese potencial al potencial umbral, lo que va a hacer es un ingreso de ese sodio extracelular hacia nivel intracelular, o llegando hasta aproximadamente llegando aproximadamente a más 20, que es el potencial umbral, el potencial de acción, y que después tiende a descender al haber un cambio iónico nuevamente. Entonces el anestésico local lo que va es, después de haber pasado la membrana bilipídica, después de haber difundido, la porción ionizada, es decir, la porción cargada, se va a ubicar a nivel del canal de sodio, dependiendo de voltaje, precisamente para que nunca alcance el potencial umbral, de esa forma no se despolarice. Entonces la membrana va a quedar netamente repolarizada y por ende no va a haber un nuevo cambio iónico y no va a haber el impulso nervioso. Existen diferentes, también lo dijeron ustedes, existen diferentes tipos de neuronas, algunas que están mielinizadas, otras no mielinizadas. La composición de una fibra nerviosa, de un nervio, prácticamente es por medio del epinervio, que es la capa más externa.
el perineuro que lo rodea, el endoneuro, y el endoneuro es la capa más interna del nervio. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es actuar con el anestésico local sobre el epineuro, no necesariamente dentro del perineuro, ni mucho menos dentro del endoneuro. Y esa fibra nerviosa está cubierta por esa capa mielínica y otras no tan mielinizadas o no mielinizadas, y eso hace que también el bloqueo sea diferente entre una fibra nerviosa y la otra. Normalmente cuando tenemos una fibra tipo A o tipo B, que normalmente son mielínicas, que tienen esta conducción que es netamente saltatoria, el anestésico local va a actuar precisamente sobre esos nódulos para realizar su efecto deseado. A diferencia de estas fibras nerviosas que son netamente mielinizadas, hacen que se bloqueen mucho más rápido. Entonces, cronológicamente, cómo se realiza, vemos normalmente en la práctica cómo se bloquean. Normalmente arrancan desde las fibras C, que son las fibras que no son mielinizadas, y eso hace que antes que el paciente empiece a tener ausencia del movimiento en el caso de las anestesias raquídeas, del miembro bloqueado, el paciente tiende a tener un bloqueo inicialmente autónomo y normalmente a nivel simpático, y se ve reflejado en el monitor porque vemos pacientes con disminución de la presión arterial, disminución muchas veces de la frecuencia cardíaca, y eso se debe a que hay una pérdida del tono simpático, entonces hay una vasodilatación y el paciente todavía mueve las piernas y muchas veces todavía tiene dolor. Y posterior, de acuerdo al tipo de anestésico que estemos utilizando y donde estemos bloqueando, el paciente pierde la sensibilidad, muchas veces también el tono muscular, pero todavía tiene percepción, propiocepción de que el miembro inferior o superior todavía tiene algo de precisamente esa percepción de que lo estén tocando, muchas veces que lo estén tocando, que todavía siente que lo están lavando, por ejemplo, hasta que finaliza completamente un bloqueo motor. Esa es la cronología normalmente de un bloqueo nervioso más central, ¿no? Un poco más proximal. Los bloqueos distales que normalmente hacen ustedes de dedos, muñecas, digamos que no se va a ver esta cronología muchas veces y solamente se alcanza a ver un bloqueo sensitivo y muchas veces un bloqueo motor. Cuando hablamos de clasificación de los anestésicos locales, son dos grupos farmacológicos, los aminoésteres y las aminoamidas. Entonces los aminoésteres ya casi no se utilizan precisamente, o sea, todos los grupos farmacológicos tienen ventajas y desventajas, pero sopesando las desventajas de los aminoésteres con las aminoamidas son las alergias. Esa es la razón por la cual no se utilizan actualmente, ¿cierto? Más que todo en el caso de la cocaína, precisamente por su efecto a nivel del sistema nervioso central, el efecto excitatorio que genera y también del sistema cardiovascular, pues no es un medicamento, y su adicción no es un medicamento que se recomiende y por ende se salió del mercado legalmente, ¿no? Las aminoamidas, todas las que ustedes ven ahí, todas se utilizan. Lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, estas últimas tres casi no se utilizan, mucho menos aquí en Colombia, pero la mayoría de estos medicamentos sí los utilizamos, cada uno con propiedades farmacodinámicas netamente diferentes. Entonces, aquí están las propiedades farmacocinéticas y dinámicas del paciente, del anestésico. Y siempre hablamos de la lidocaína porque es con el que ustedes precisamente van a trabajar, y es importante que quede completamente claro. Y podemos hacer
es la comparación con la bupivacaína. Entonces, si tenemos un medicamento que se acerque más al pH fisiológico, pues normalmente tiende normalmente a tener una carga, tener un medicamento con su forma no ionizada, menos cargada, más base. Por ende, su latencia, su difusión es mucho más rápido, diferente a la bupivacaína, por lo cual su latencia tiende a ser un poco más demorada. La unión a proteínas hace del 65% de la lidocaína, de la UPI es casi el 100%, y esa también es la razón por la cual el medicamento dura más. La lidocaína dura menos, ¿no? Lo mismo pasa con la ropivacaína, pero uno se pregunta si es igual de potente a la bupivacaína, igual la bupivacaína es tan potente, ¿por qué este medicamento dura menos, cierto? O sea, en actuar, y dura igual, tiene la misma duración, pero inicia mucho más rápido. Estos son de los dos últimos medicamentos, si vieron la cronología de la historia se tallaron, son los dos últimos medicamentos que se han descubierto y tienen esas propiedades que hacen diferente a la bupivacaína, y además de eso son menos tóxicos. Entonces nosotros acá en Colombia se comercializa, pero son medicamentos de alto costo y por eso no lo tenemos a la mano, pero mire que actúan muy rápido, duran más y son menos tóxicos y son mucho más potentes, son muy potentes. Entonces, no solamente depende del medicamento, la acción de estos medicamentos no solamente dependen de ellos, sino también de otras propiedades, ¿no? Entonces, si yo utilizo concentraciones más altas, dosis mucho más altas, pues voy a prolongar un poco más la duración del medicamento. La efectividad del medicamento, me refiero más a que si necesito que se me bloquee desde la fibra C hasta la fibra A, pues si yo utilizo una mayor concentración, lo más probable es que tenga un bloqueo motor netamente. Y también eso hace que me disminuya la latencia. En el sentido también, si yo utilizo a mayor concentración, pues me va a actuar un poco más rápido, dependiendo también el medicamento que esté utilizando. ¿A qué me refiero? Si yo utilizo bupivacaína y ese medicamento sabemos que demora actuar más de 10 minutos, 15, 20 minutos, si yo utilizo un poco más concentrado el medicamento, eso hace que el bloqueo se acorte un poco la latencia del medicamento, pero nunca va a llegar tan rápido como en el caso de la lidocaína. Entonces, ¿cómo tengo que aumentar cómo hago para que el medicamento, digamos, sea un poco más selectivo, en el sentido de que nada más quiero que tenga solamente un bloqueo sensitivo y no un bloqueo motor? Pues lo que hago es disminuirle la concentración, o si quiero que tenga un bloqueo más marcado, más motor, pues lo que tengo que hacer es aumentar la concentración. Entonces, yo siempre les digo, si tenemos un rango de dosis del medicamento y necesito administrarle a un niño una cierta dosis, pero que no me puedo pasar de dicha fracción, pues lo que yo hago es tratar de diluir el medicamento por medio de volumen. De esa forma tengo el mismo anestésico en menor concentración, pero con mucho más volumen, y eso me genera un rango de seguridad para poder hacer infiltraciones extensas, normalmente para heridas. En la anestesia nosotros hacemos que diluimos el medicamento para, en caso de atención del parto sin dolor, para utilizar en la epidural, utilizamos volúmenes altos con concentraciones bajitas, para utilizar para los bloqueos regionales de miembros superiores, de miembros inferiores. Y siempre traten de utilizar el anestésico combinado con diferentes medicamentos. Entonces ya vienen presentaciones anestésicas locales con vasoconstrictores, normalmente con epinefrina, ¿listo? Con epinefrina,
y esa viene a un rango de 1 en 200.000. Siempre cuando ustedes vean un tarrito de lidocaína, revisen cómo viene. 1 en 200.000 quiere decir que el medicamento está 200.000 veces diluida en 1 gramo de epinefrina. Y eso lo utilizan muchísimo en diferentes cirugías como torrino, cirugía maxilofacial, porque pues a ellos les interesa que haya vasoconstricción para que no les sangre en esos sitios quirúrgicos que son tan vascularizados. Y por ende también algunos pacientes les van a referir a ustedes cuando les hagan una consulta, no necesariamente de anestesia, sino que de cualquier otra especialidad que pueden ser alérgicos, algunos anestésicos, y uno muchas veces les pregunta a ellos qué les produce la necesidad de los anestésicos locales. Me producen taquicardia. Lo más probable es que en algún momento le tuvieron que haber aplicado el anestésico local con algún vasoconstrictor y se le fue un vaso, y eso lo que generó fue un poco de taquicardia, es verdad, pero no es necesariamente es que sea alérgico, sino que hizo una punción inadvertida en un vaso. Están también los opioides. Los que han estado en la ruta se han dado cuenta que los opioides se encuentran en todo lado, más en algunos lugares que en otros. Normalmente en lugares a nivel del sistema nervioso central, corticales, subcorticales, médula espinal, casi en la periferia no. Y los corticoides son muy recomendados, por eso en las infiltraciones, no sé si han escuchado, que es que van a infiltrar el tobillo, que van a infiltrar la rodilla, utilizan los corticoides como el Kenacor, la betametasona, porque lo que hacen, aparte de su efecto antiinflamatorio, prolonga el efecto anestésico y analgésico. Y hay otros aditivos como la clonidina, que son los alfa-2, dexmedetomidina, bicarbonato, que también tienen efectos analgésicos y potencializan el efecto anestésico. El pH, el pH del medicamento pues se refiere obviamente a que no se vaya a cambiar el pK de cada anestésico. Entonces, algunas veces vamos a tener que administrar anestesia a una herida que tenga signos de infección local, un paciente que esté séptico. Eso hace que pues, la carga se vuelva más ionizada de ese medicamento, y lo que hace que se difunda más lentamente y muchas veces no se anestesie el lugar deseado. Entonces son esas infiltraciones que hacemos, y el paciente usted va y lo sutura o le va a drenar el absceso previo a la administración de la lidocaína, y el paciente se queja porque nunca le coge. Es que a mí no me coge la anestesia, eso es típico, no me coge. Y es precisamente eso, que no favorece la difusión, y por eso no hay un bloqueo adecuado. Y por lo contrario, si utilizamos un aditivo como el bicarbonato, pues lo que va a hacer es que se vuelva menos ácido, más alcalino, y eso genera que se difunda mucho más rápido. Entonces, les doy una recomendación, y acuérdense, más que todo en los niños, cuando ustedes vayan a utilizar, vayan a infiltrar una herida. Los niños normalmente se golpean la cara y tienen que suturar la cara, pues utilicen el anestésico local. Normalmente va a ser la lidocaína, preferible al 1%, no al 2%. Si la entregan al 2%, pues lo que hacen es diluirlo con más volumen y utilizar un cc por cada 10 mililitros de lidocaína. Y eso es lo que uno va a disminuir el dolor de la punción, porque muchas veces ni le duele la aguja, sino que es la administración del anestésico, porque los anestésicos vienen en soluciones hidrocloradas, entonces tienden a ser ácidas y duele, y más si tienen vasoconstrictor, para conservar precisamente el, el, la catecolamina. Y lo que hace también es prolongar el efecto anestésico y analgésico, pues para que el paciente tenga más horas sin dolor.
Doctor, ya no ofrece unas diapositivas. Listo. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, doctor. El, el lugar de, ay, el lugar de la inyección también tiene que influir en la actividad del anestésico. Cuando vamos a hacer un bloqueo raquídeo, espinal o intratecal, pues el bloqueo va a ser rapidísimo, ¿no? Porque va a ser el contacto del anestésico directamente con la médula. Simplemente que pues va a viajar por el líquido cefalorraquídeo y apenas el único tejido que se va a encontrar va a ser la médula, pues el bloqueo va a ser más rápido. El epidural va a ser un poco más lento, independiente del medicamento que estemos utilizando, porque pues tiene que entrar, tiene unas capas adiposas, tiene que pasar por diferentes zonas para poder penetrar los dermatomas que se van a bloquear. Y lo mismo pasa con los plexos braquiales, por ejemplo, los que han visto plexos braquiales o interescalénicos, pues están envueltos en una vaina, que se habla es un tejido conectivo y tiene que penetrar eso hasta llegar hasta el perineuro, perdón, que es el lugar donde se va a generar el efecto. Y también utilizamos las combinaciones. De los que hayan rotado, porque combinamos, ¿cuál es el objetivo de combinar dos anestésicos como del mismo grupo farmacológico, pero con diferentes características físico-químicas? Algo que se me secó la boca. ¿Quién comparte? Alejandra, no sé, está Alejandra, Alison, Cielo. Oye, ¿nadie va a colaborar? Omar. Doctor, si quieren enviarme las diapositivas, yo le hago el favor de compartir. No, le estoy preguntando, no, que nos comparta la información, loco. La idea es que estamos hablando de combinaciones de anestésico. ¿Por qué combinamos dos anestésicos? No sé qué Perdón, quieres doctor, qué decir pena, con pensé que había sido el problema esta tarde. lo que nos comparta la información. Sorry. No, qué pena, pensé que había sido el mismo problema esta tarde. Bueno, ¿alguien va a aportar algo? Combinaciones de anestésicos locales, los que ya rotaron. ¿A qué combinamos dos anestésicos? Oiga, digan algo. Doctor, ¿no es algo para evitar la toxicidad? No, es por los mecanismos, usamos dos anestésicos, o sea, Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la idea? ¿Quiénes hablaron de anestésicos locales en la rotación?
Hágale, Nicolás. Doctor, ¿no es por el hecho de potenciar la acción y contrarrestar efectos adversos? Es que la idea es precisamente esto, por lo menos los que estuvieron ya rotando tienen que saber eso perfectamente. Si estamos comparando dos medicamentos, ¿cierto? Estamos comparando dos medicamentos con propiedades diferentes, a pesar de que sean del mismo grupo farmacológico, pues si uno actúa más rápido y el otro actúa más lento, pues la ventaja de utilizar la lidocaína pues, es que actúe rápido, ¿cierto? Y la ventaja de utilizar la bupivacaína es que dure más. Por eso es que utilizamos los dos medicamentos. Lisette está ahí, ¿no? Lisette no estuvo la vez pasada ayudándome para el bloqueo de anestesia de región de miembro superior. Señor. Ay, pues ¿por qué no responde, no colabora? Utilizamos bupi y lidocaína. Entonces ustedes, por ejemplo, van a bloquear un dedito para no sé, ustedes les van a suturar, normalmente vienen porque lesión del pulpejo, ustedes los van a suturar, ustedes van a hacer un bloqueo interdigital, utilizan los dos anestésicos y el paciente le va a dejar con analgesia por lo menos unas 8 o 12 horas aproximadamente. Entonces esa es la importancia de combinar dos medicamentos. Un segundo. Dentro de los usos clínicos, entonces, están las anestesias por infiltración y estas son las dosis que normalmente utilizamos, o la cantidad, no las dosis, la cantidad del medicamento que utilizamos de acuerdo al lugar donde vamos a infiltrar. Si es solamente infiltración, pues vamos a utilizar una dosis de lidocaína aproximadamente 300 miligramos. Estamos hablando de un paciente adulto, no estamos hablando de un niño ni nada, vamos a meter 300 miligramos a una criatura de 10 kilogramos de peso, más un paciente por encima de 50, 60, 70 kilogramos, pues esa es la dosis aproximada que podemos utilizar. Obviamente, si tenemos el medicamento con un vasoconstrictor, pues vamos a utilizar una dosis mayor, porque pues en el caso de la adrenalina, pues nos va a ayudar a que el medicamento, la única forma de que se pueda eliminar es que se absorba por la vasculatura adyacente donde estemos infiltrando, y eso hace que pues esa cantidad de absorción del medicamento sea muchísimo menor, porque va a haber una vasoconstricción. Con la bupivacaína, lo máximo que debemos utilizar son 175 hasta 200 miligramos, pero con adrenalina. Están los bloqueos nerviosos menores, ¿listo? Cuando hacemos bloqueos, por ejemplo, del nervio mediano, de la muñeca, interdigital, del codo, en fin,
La lidocaína podemos utilizar aproximadamente de unos 200 miligramos, que son nervios mucho más pequeños, y ya en caso de bloqueos nerviosos mayores, como los plexos, lumbares, ciáticos, popliteos, estos son unas dosis mucho más grandes, nos dan de 350 a 500 miligramos. Vea que la duración de la lidocaína siempre tiende a cambiar cuando utilizamos bloqueos más profundos. Lo mismo la bupivacaína, un paciente con bupivacaína puede tener 360 a 720 minutos de duración, con muchas horas de analgesia para el paciente. Eso se hace mucho, pues lo hacemos ahí en la clínica, pero realmente sería hacer no solamente para los procedimientos quirúrgicos, sino que para pacientes con dolores crónicos. Las anestesias epidurales, que son las que normalmente utilizamos bupivacaína, y lidocaína casi no utilizamos lidocaína en el eje neuroaxial. De los que han rotado, nadie me ha hecho esa pregunta, y es que nunca utilizamos lidocaína. Que se puede, sí, se puede utilizar, pero la lidocaína es neurotóxica a nivel de la médula espinal, a nivel neuroaxial, entonces no se recomienda. Ya hay muchos artículos que no recomiendan, y ya en la evidencia está que produce síndrome de cola de caballo, que es súper rara, pero produce, entonces nadie quiere correr ese riesgo. Con la bupivacaína hay 0 riesgos. Esa es la razón por la cual no utilizamos lidocaína. La bupivacaína utilizamos dosis a nivel epidural hasta 175 o 125, muy parecido a la que utilizamos normalmente en infiltración, y utilizamos bupivacaína a nivel raquídeo de 15 a 20 miligramos, ¿okay? Que son aproximadamente entre 3 a 4 cc, porque la bupivacaína es el 0.5%, esa es su presentación. Entonces, hoy hicimos un examen y mis queridos estudiantes no le pegaron a esta pregunta, y era las dosis de la lidocaína para infiltración, ¿cierto? Entonces, había una opción que era aproximadamente de 5 a 7 miligramos, que esa es la recomendación. Yo puse acá sinepinefrina de 4.5 a 5, que es lo que recomiendan, con epinefrina hasta 7 miligramos por kilogramo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, pues, cuando hagamos infiltraciones en los pacientes pediátricos, ¿cierto? Porque ya sabemos que la lidocaína no podemos utilizar 300 hasta 500 miligramos en un paciente adulto, pero en un niño, pues, obviamente no utilizamos esas dosis tan grandes. Esa es la presentación al 2% que se muestra, y pues tenemos que saber qué significa el 2%. Ya le he mostrado varias diapositivas con respecto a eso. Y hay un bloqueo que se llamaba bloqueo regional intravenoso, que es colocarle un catéter al paciente donde se va a realizar el procedimiento, es decir, si tiene una fractura de radio, le colocamos un catéter, una vía venosa normal, solamente un taponcito, y se le hace una exsanguinación del brazo por medio de un torniquete, por medio de un vendaje elástico, y proximalmente se coloca un torniquete y se quita y luego se quita esta liga, se quita el elástico y se insufla el torniquete. Después se le coloca acá, por viendo venosa, se le coloca el anestésico. Entonces, cuando yo hago ese bloqueo, se llama bloqueo de Beer o bloqueo regional intravenoso, lo que hago es calcular sobre esta dosis de 4.5 a 5 miligramos, que es lo máximo que yo le puedo colocar. Obviamente que no se me suelte el torniquete, porque si le coloco esta dosis y se me suelta el torniquete, pues va a ser neurotoxicidad posiblemente. Y en las otras indicaciones que tiene, pues es el efecto, perdón, el efecto antiarrítmico, ¿cierto? Entonces, la idea es
está dentro de la clasificación, le puse la clasificación de Williams, precisamente para ver en qué categoría, en qué clase se encuentra la lidocaína, y pues cómo actuar sobre los canales de sodio, y les dije que no solamente los canales de sodio a nivel periférico, sino que a nivel de músculo cardíaco también lo va a hacer. Entonces se utiliza a esa dosis de 1.5 miligramos por kilogramo. Ahorita en plena pandemia se acabó la amiodarona, que es el medicamento de elección para estos trastornos ventriculares, y pues no teníamos nada más que lidocaína, que es buena y que es barata y que nunca se acabó. Afortunadamente tuvimos y colocamos dosis para revertir ese tipo de arritmias y colocar en infusiones continuas. No le puse la dosis, pero la infusión es esta misma, pero por hora. Estoy seguro que si le pregunto a más de uno a qué equivale cada etapa, sí me responden más rápido, pero realmente es ahí las presentaciones de los anestésicos locales usados en nuestra nación son esos. Entonces vienen en colores universales, en el cual los podemos, sin necesidad de ver las letras, con el solo color podemos identificar la concentración del medicamento o si tiene algún aditivo, como en el caso de la epinefrina. El 1% es normalmente es el verde, el color azul es al 2%, ¿sí? Con epinefrina, la lidocaína viene al 1%, es así, no la he visto, no recuerdo haberla visto, el 1% con epinefrina es amarilla, y la lidocaína al 2% con epinefrina es esta roja. Existe la bupivacaína, esa ampolla que se encuentra ahí es al 0,5%, es pesada, tiene dextrosa, es solamente para uso del canal raquídeo. Y existe la bupivacaína simple, o sea que no tiene dextrosa, que no es pesada, y la utilizamos para infiltrar. También existe una presentación de bupivacaína con epinefrina, que es naranja. Entonces, pues todo no es tan bueno con el medicamento, siempre tiene sus efectos adversos, y cuando me refiero a la toxicidad, no me refiero a eso. No sé si en este grupo habrá un par de tóxicos, tóxica o tóxico. Y eso produce unas reacciones inicialmente alérgicas, pero ya raras, ¿cierto? Es muy poco común encontrar efectos alérgicos de los anestésicos, y hay que diferenciar lo que les dije inicialmente cuando utilizamos con epinefrina. Y el paramino benzoico, que es el componente de los anestésicos locales tipo éster, es el que más conllevaba efectos anafilácticos. Y la hipersensibilidad puede ser tanto local como sistémica. Local son las manifestaciones cutáneas nada más, el ras, el eritema, hasta la urticaria. Pero cuando ya presenta pues a nivel sistémico, como en el respiratorio, por la liberación de histamina que puede producir un paciente alérgico a este componente, pues puede llevar a broncoconstricción, entonces el paciente puede hacer dificultad respiratoria, igual como cambios hemodinámicos como vasodilatación, llevando a disminuciones del gasto cardíaco. Pero las reacciones, digamos que con las que más tenemos que estar pendientes, pues tanto a nivel del sistema nervioso central como cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, en el caso de la lidocaína, que es el que más produce, una fase inicial, el paciente se desorienta y empieza a tener como alteraciones más que todo visuales, una mirada fija, nistagmus, como que la lengua me pesa, como que no siento los labios, el sabor metálico, y luego viene con una fase de excitación, entonces el paciente se pone inquieto, ansioso, no sabe, no se halla, y movimientos musculares involuntarios. Cuando ustedes vean eso, adelántense y tengan todo listo para intubar, y segundo, póngale su benzodiazepina de una vez, porque eso aumenta el umbral de convulsión. Entonces a una dosis por lo menos, no le hagan mantener toda la ampolla de midazolam, pero sí por lo menos una dosis de sedación, y de paso le quita la ansiedad al paciente.
Y ya cuando llega a fase de depresión, no hay nada que hacer, pérdida de la conciencia, cae el Glasgow, a intubar ese paciente y posiblemente vaya a ser un paro respiratorio y ojalá no el cardiorrespiratorio, que es el que empieza a generarse junto con las alteraciones del sistema nervioso central, las arritmias, y normalmente esas prolongaciones del PR y el QRS conllevando a ritmos ventriculares que pueden ser de paro hasta que ya es un shock cardiogénico. Y siempre les digo, sacar pues yo nunca lo he tenido, nunca he tenido esa mala experiencia, ojalá nunca lo vaya a tener, pero la recomendación es, ojo, si tiene toxicidad por cardiovascular, es bien difícil de sacar ese paciente y tiene que tener, no existe un antídoto, pero sí por lo menos existe algún medicamento para disminuir ese efecto. Entonces hay que actuar como un paro cardiorrespiratorio. Usted sabe que existe una T y es la T de toxicidad. Ese es el protocolo de la sociedad de la SCARE que tenemos nosotros ahí en caso de que nos llegase a pasar, y se hacen todas las medidas. Si requiere de colocarse oxígeno, si más llama a colocar una benzodiazepina, aseguramos vía aérea y tenemos que utilizar una emulsión lipídica. ¿Listo? Una emulsión lipídica que normalmente lo que hace, pues como es tan liposoluble, pues tiene más, el anestésico pues tiende más afinidad a esa emulsión, y disminuye esa captación del anestésico, del nódulo sinusal, que es donde se aferra normalmente el anestésico, hacia la emulsión lipídica. El que más va a producir cardiotoxicidad, que no se les olvide, se lo he dicho como 1000 veces, bupivacaína, ¿cierto? Y normalmente no solamente la bupivacaína actúa a nivel de los canales, sino que cuando uno se sobrepasa de la dosis, tiende también a tener una afinidad sobre los canales de potasio, y ahí sí, obviamente va a haber un trastorno de repolarización gigante, que más va a conllevar a la arritmia. Es ahí, acá en la diapositiva muestran cómo se utiliza la emulsión lipídica. Eso se pasa, nosotros no tenemos como tal esa emulsión específica, pero pues por lo menos tenemos la que le dan a los pacientes para nutrición parenteral. Ahí el lipofundin, ese nos ayuda y podemos utilizar en bolos y luego en infusión continua, y el soporte inotrópico que se requiera, y a cuidados intensivos. Muchachos, esta es la presentación que les tenía para ese tema, que me parece que es súper importante en la rotación, para sus vidas. Háganme preguntas, siempre quiero que me hagan preguntas. Ustedes son muy callados, son muy tímidos, ¿cierto? Preguntas, algo que, dudas de los que hayan rotado, de los que van a entrar a rotar. No, señor. Vemos la otra semana, vamos con anestésicos endovenosos. Gracias, doctor. Bueno,